poéticas, como la égloga, como la elegía, como la oda, que yo creo que de algunas de ellas ya tienen unas cuantas ideas ustedes. Pero bueno, entonces les voy compartiendo la presentación y ahí lo tienen en pantalla ya. Entonces, en un primer momento vamos a pensar en los géneros literarios simplemente como una clasificación de los textos, pero obviamente hay distintos tipos de textos. Ya hemos visto, por ejemplo, textos periodísticos y mencionamos noticias y mencionamos artículos de opinión, entre otros. Vimos textos académicos y nos enfocamos sobre todo al ensayo y algunos otros textitos por ahí, ¿no? Y podríamos agregar algunos otros o retomar algunos otros, pero finalmente no resultan de utilidad para lo que van a presentar en su examen. Entonces, los géneros literarios tienen que ver específicamente con textos narrativos, ¿no? O contextos literarios, justo. Entonces, aquí vamos a estar incluyendo a todos los textos que tienen una característica particular, que es la del uso del lenguaje de forma original, donde se pretende expresar o narrar, en todo caso, acciones, sucesos y tal. Entonces, esa sería o debería ser un primer aspecto, claro, como poemas, cuentos, efectivamente, ¿no? Ya que estamos haciendo escritos y viendo los caracteres, tengo como intención hacer un ensayo en donde englobe al temach en contraposición de lo que de sus detractores hacen y ver qué ideas están bien y qué ideas mal por parte de él. Y eso es, perdón, Acevedo, o sea, como cuestión práctica o es para un proyecto. O sea, no conozco mucho el personaje, pero este, pues sí me parece un personaje muy cuestionable, ¿no? No sé qué tan positivo sea que alguien quiera hacer un ensayo para defenderlo. Entonces, o para tratar de señalar ahí como sus ideas positivas o sus ideas buenas. Porque, pues no sé, creo que todo, como un aspecto neutral. Bueno, pues suerte, ¿no? Con el proceso. Ya después nos muestras y si te parece, puede servir como un ejemplo de. Sí, es un personaje. O sea, es todo un personaje en el sentido de que es como muy criticado y tiene ideas como muy radicales y tiene como muchos aspectos. Es muy atacado por grupos minoritarios como feministas, como grupos, pues sí, como minorías disidentes, ¿no? Específicamente es muy criticado por estos grupos poblacionales. Y a eso me refiero con que es todo un personaje, ¿no? Este, pero bueno, y ya te digo, o sea, si haces tu trabajo, podríamos usarlo como ejemplo en el sentido en el que nos pusiéramos a buscar o identificar, pues, el argumento, ¿no? Y que pusiéramos a identificar los aspectos que se pueden señalar como la tesis o la postura que se plantea en el texto y ver de qué forma está construido y tratar de justificar por qué ese texto que tú pudieras producir efectivamente funciona como un ensayo, ¿no? Sí dijiste ensayo, ¿verdad? O si fueras a hacer un artículo de opinión, igual, ¿no? El punto es que en el texto que produzcas pudiéramos identificar como las características que hemos mencionado y está muy bien que lo quieras llevar a la práctica en ese sentido. Igual, si los demás lo quieren hacer, es como una forma de practicar, ¿no? Y no tienen que generar un texto enorme, simplemente como un texto pequeñito donde procuren plantear o usar las características que se han mencionado, ¿no? Entonces, ya me lo mandas, nos lo muestras cuando lo termines y platicamos un poquito al respecto. Porque el temach, pues eso eligió su compañero. O sea, solo estoy comentando como la temática que él quiere abordar en su texto. Me imagino que él identifica algunos aspectos que sí pueden ser eh, debatibles o defendibles en cuanto a las posturas e ideas que comparte, ¿no? Y también quiero pensar, porque si dice que es un aspecto, un tratamiento neutral, me imagino que también va a hacer notorias los aspectos que no vienen mucho al caso, tal vez en cuanto a su ideología, ¿no? Y las cuestiones que comparte.
Entonces, hay que esperar a ver qué se produce y y ya después linchan a su compañero, si quieren. Bueno, entonces, vamos a retomar esta información de los géneros. Ah, y ya les estaba diciendo, ¿no? Este aspecto de los géneros literarios se basan específicamente en textos de producción literaria, como estábamos comentando, cuentos, novelas, fábulas, leyendas, mitos, etcétera, ¿no? Entonces, esos son los géneros o los textos de un contexto literario específicamente. Bien, entonces, ay, ahí lo tenemos, ¿no? Como un breve resumen al respecto. Se denomina género literario a cada una de las clases en que se dividen los textos literarios, como ya les estaba mencionando, y esta clasificación entonces de los textos literarios tiene que ver con sus características, tanto de su estructura como de los temas que se abordan. Es decir, dependiendo de cuál es la estructura del texto, podríamos considerar que sea un texto lírico poético o sea un texto, por ejemplo, épico narrativo. A simple vista y sin pensarlo mucho, hablando de la estructura de estos textos, ¿qué considerarían ustedes como un aspecto muy sencillo de identificar que se trata de un texto lírico poético en cuanto a su estructura? Lírico poético, ¿eh? Las estrofas, claro, ¿no? Las rimas, los versos, ¿no? Todos estos elementos son características o aspectos estructurales de la forma en la que de la manera en la que se conforman, perdón, y pues que nos ayudan justo a determinar estas situaciones. De forma muy visual, de forma muy sencilla, podemos determinar esto por su estructura es un texto lírico poético, ¿no? Es un poema. Hay otros, obviamente, que ya ustedes están mencionando, ¿no? Como el hecho de que se utilicen rimas, el hecho de que se utilicen un lenguaje metafórico o algunas otras figuras literarias, ¿no? Bien, efectivamente, pero así de forma muy visual, de forma muy estructural, son en concreto las cuestiones de las estrofas y el uso de versos, ¿no? Y en cambio, ¿cómo lo diferenciamos de forma muy evidente y visual de un texto que tiene una estructura característica de las novelas o de los cuentos, o sea, de lo narrativo en general? Ahí sí entraría lo que algunos estaban escribiendo, la cuestión de la prosa, ¿no? La cuestión de la prosa, recuerden que la prosa es esta cuestión de escribir a renglón corrido, ¿no? Los guiones, efectivamente, que introducen a los diálogos, finalmente, pero son aspectos que de forma muy visual nos permiten determinar o identificar fácilmente estos aspectos, ¿vale? Entonces, a eso nos referimos por algunas de las características en cuanto a estructurales. En cuanto a las temáticas, normalmente los textos lírico-poéticos están más enfocados a tratar temáticas amorosas, temáticas que tienen que ver con la expresión de emociones y con la expresión de sentimientos, ¿no? Y en cambio, de pronto los textos que son meramente narrativos o literarios como tal, épico-narrativos, podemos determinar que las temáticas que suelen abordar tienden a ser más de la cotidianidad, pueden ser también más temáticas de importancia social, de importancia política, dependerá evidentemente del tipo de texto literario que querramos producir. Y de sus modos, los modos tienen que ver con los tipos de discurso. Son la misma cosa que ya hemos señalado como tipos de discurso, ¿no? Ya sabemos que, y las funciones del lenguaje. Si predomina una función poética o estética, pues también ya sabemos que está más enfocado a las características de lo lírico poético. Si predomina una función más bien a lo mejor con aspectos referenciales o de un discurso narrativo, evidentemente tendrá que ser un texto épico narrativo, ¿no? Entonces, este tipo de características son las que nos ayudan a clasificar a los textos literarios de forma concreta, ¿vale? Es importante también recordar que cada género literario está subdividido en géneros, ¿no? O tiene subgéneros propios, que es ahí donde entran estos aspectos que ya estábamos mencionando ahorita, como el cuento, en el caso de de lo épico narrativo, o como la oda, como las canciones, por ejemplo, en el contexto de lo lírico poético. Entonces, bueno, ahí tendríamos este primer aspecto introductorio. Y aquí les pongo un concepto muy generalizante. En un principio, nada más para que nos hagamos una idea
en qué consiste o cuáles son las características básicas en este caso del género lírico poético. Como ya les adelantaba hace un momentito, la intención es expresar sentimientos, ¿vale? ¿Y cómo se logra la expresión de estos sentimientos o de estas emociones? Pues el uso del verso, que ya estábamos comentando también, ¿no? Recuerden que los versos se pueden dividir según su extensión o según su métrica y se pueden construir de diversas formas. Luego, características básicas sobre el género épico narrativo. Ahí sabemos que lo que sucede mayormente es la presentación de una historia, ¿no? El relato, la sucesión de acciones o de hechos, y sabemos que estas acciones son realizadas por personajes que pueden interactuar o intervenir mediante el diálogo, que ya también estábamos planteando hace un momentito. Recuerden que el aspecto esencial del género épico narrativo es la figura de esto, ¿no? Del narrador de forma concreta. No sé por qué me lo pone todo en rojitas. Entonces, el narrador es una característica fundamental, recuerden, con respecto al género épico narrativo, porque es la voz que nos cuenta la historia y que finalmente sabemos que se pueden utilizar distintos tipos de voces que ya alguna idea tienen ustedes. Por ejemplo, el narrador en primera persona, en segunda persona y sus tercera persona y sus divisiones, perdón, ¿no? Eh, ¿Qué otros aspectos podríamos encontrar dentro del género épico narrativo? Pues el discurso narrativo, el discurso descriptivo, también la exposición, también la argumentación. Aquí digamos que el género épico narrativo es muy variado en cuanto a los tipos de discurso que nos puede llegar a presentar. Y finalmente el género dramático, que el género dramático nada más lo vamos a comentar aquí en la clase de para Ceneval. Solo vamos a comentar estas características, pero no vamos a entrar a sus características particulares, solo las generales para que tengamos simplemente una idea, porque en sus exámenes no se aborda el género dramático. El género dramático básicamente es el que tiene como objetivo o como fin ser representado en un escenario frente a un grupo de espectadores. O sea, básicamente el género dramático son las obras de teatro, ¿no? Y ahí recuerden que esta es la principal diferencia, la que tenemos por acá, entre el género épico narrativo y el género dramático. Los personajes intervienen sin la mediación de ningún narrador. Recuerden entonces, en el género dramático no existe la voz del narrador, no existe esta voz que nos pone en contexto y que nos señala, nos va contando la historia y nos puede señalar las descripciones y las características y tal, como sucedería en el épico narrativo. En el dramático todo se da simplemente por la interacción de los personajes, ¿no? Es como si estuviéramos en una conversación, en el día a día, con el grupo de amigos, en una situación cotidiana. Entonces, eso es lo que pretenden representar los géneros o el género dramático, ¿no? Como la cotidianidad, la realidad de la vida, sin este elemento que nos cuente la historia, el narrador, ¿vale? Y obviamente, otro de los aspectos que podemos determinar sobre el género dramático, pues es que nos pueden señalar aquí las indicaciones específicas por parte del autor o del director, si ya se está poniendo en escena, sobre el vestuario, sobre las gesticulaciones que se tienen que realizar, los movimientos. Esto tiene que ver justo con las acotaciones, ¿no? Que ya saben que son características de los textos teatrales. Bien, entonces, estos son simplemente las características generales. Y ahora sí podemos empezar a mencionar características más concretas del lírico poético. Y aquí les pongo, ¿no? Las distinciones, los aspectos básicos. Algunas cuestiones ya las hemos venido comentando en estos previos minutos, pero aquí ya lo tienen de forma más bien escrita o textualizada. Les planteo que este género poético o lírico se va a distinguir de los otros, como dijimos, por transmitir emociones, por querer hablar de sentimientos o de pensamientos, y se utilizan distintos, perdón, recursos expresivos. Esos recursos expresivos no son otra cosa más que las figuras literarias. Aquí entre paréntesis se los voy a poner para que entendamos a qué nos referimos por discursos expresivos. Figuras literarias que las vamos a retomar o las vamos a abordar. Ya saben ustedes que son normalmente la metáfora, la personificación, la comparación, todas esas son finalmente las que funcionan como recursos expresivos, ¿vale? Y tenemos un breve contexto. Este contexto resulta importante porque nos ayuda a entender las tres características básicas del género lírico poético en cuanto a su estructura, ¿no? ¿Cuáles son las tres características estructurales que decíamos básicas o características básicas de los textos lírico poéticos? Aparte del verso y la estrofa, está la métrica, la rima y el ritmo. Ahorita vamos a hablar de estas tres. Vamos a determinar con exactitud a qué nos referimos por métrica, por rima y ritmo, nada más. Este. Pero entonces, para que podamos entender por qué están presentes estas características básicas de la poesía, hay que entender que en un principio la poesía era cantada.
eran como canciones y se planteaban en rituales, ¿no? Era como una cuestión muy, pues sí, como muy, lo podríamos ver hoy en día como una cuestión muy primitiva, en el sentido en el que durante celebraciones de dioses o fiestas litúrgicas o religiosas en ese contexto, claro, efectivamente, ¿no? Dice por aquí uno de sus compañeros que los salmos de la religión católica son cantos y simultáneamente son poemas, ¿no? Es correcto. Ahí tendríamos otro ejemplo, donde se sigue conservando la cuestión del canto en el texto poético y sigue siendo una, o sea, la misa católica sigue siendo un ritual, finalmente es un ritual, ¿no? Así como se bailaba alrededor de fogatas para los dioses y se cantaban estos poemas, pues es una forma similar, ajá, se hacía con los dioses paganos, es una forma similar a la que se hace todavía en las iglesias católicas, ¿no? También hay otras iglesias que creo que son de cristianos, pero una corriente específica de los cristianos que también los que cantan y bailan mientras están como en sus reuniones, esos que también que se convulsionan y hacen como cosas así como muy extrañas, pero también es un ritual, ¿no? Entonces, se siguen conservando en realidad estos aspectos que son de la antigüedad griega, ¿no? Incluso. Bueno, entonces, como justo los textos poéticos o la poesía era cantada, se empezaron a desarrollar estas características del ritmo, ¿no? Si ustedes hablan de ritmo, este, ¿con qué lo relacionan? Pues con la música, ¿no? Normalmente el ritmo lo relacionan con la música, con una canción, con el baile, ¿no? Y entonces, justo por eso los textos poéticos tienen esta característica del ritmo. Todos los textos poéticos tienen un ritmo en sus producciones y que nos va guiando, digamos, como la cadencia de la entonación. El ritmo me indica cómo debo leer el poema y en qué partes o en qué sílabas de los versos debemos hacer énfasis al momento de la entonación, ¿no? Entonces a eso nos referimos por el ritmo o la musicalidad, que tenga cierta entonación, el texto poético, que tenga cierta cadencia, cierta secuencia rítmica, justo, ¿no? Entonces, ¿cómo logramos el ritmo o esta musicalidad? Pues respetando la rima y el ritmo que se pueda establecer y también determinadamente o en determinados contextos el aspecto de la métrica, ¿no? Los tonos, efectivamente. Los tonos tienen que ver justo con con el ritmo o con la musicalidad, ¿vale? Entonces, bueno, esos son algunos de los aspectos generales. Los otros ya los mencionamos ahorita, que la poesía es un texto escrito, donde las oraciones más bien van a ser, a las oraciones las llamamos versos y ese conjunto de versos los llamamos estrofas, ¿no? Digamos entonces que podríamos hacer esta equivalencia. Versos igual a renglones y párrafos igual a estrofas, ¿no? Para que hagan esta relación de forma concreta, que es lo que les estoy describiendo acá. Ese es como, ¿qué es? Acevedo, lo que estás escribiendo. Ah, es un salmo, justo te voy a decir, ¿es un salmo? Ok, yo la verdad es que del contexto litúrgico católico y de ninguna religión en realidad tengo mucho conocimiento, pero efectivamente son finalmente textos poéticos, ¿no? Hasta podemos notar que están escritos en verso, ¿vale? Entonces, esa es como una cuestión muy característica de los textos poéticos. Entonces, vamos a empezar a hablar ya de forma concreta de estos tres elementos el día de hoy, de la rima, el ritmo y la métrica, ¿no? Entonces, empezamos escribiendo el verso, que recuerden que se somete a cierto ritmo y que dijimos tiene una medida específica que sería la métrica y una rima que se va repitiendo con regularidad. Los versos se clasifican en versos de arte menor y en versos de arte mayor, y esto tiene que ver con su extensión, con la cantidad de sílabas. Entonces, los versos de arte menor son los que tienen menos de 8 sílabas, desde 8 sílabas más bien, ¿no? Tienen 8 sílabas o menos. Aquí, déjeme, hago una corrección acá. Tienen 8 sílabas o menos. Esos van a ser los versos de arte menor, hablando de la extensión, ¿no? Y los versos de arte mayor, los que tienen 9 sílabas o más, ¿no? De 9 sílabas en adelante específicamente. Esto resulta importante simplemente para reconocer la estructura y para que tengamos como este antecedente, ¿eh? Obviamente en su examen como tal.
No les llegan a preguntar aspectos tan específicos, pero algunas preguntas sí tienen que ver con características de esos géneros literarios, ¿no? Como, ¿se acuerdan de una pregunta que tiene que ver con el poema de Sor Juana? Donde les plantean por qué está escrito de cierta forma, por qué está escrito en dos estrofas de cuatro versos y en dos estrofas de tres versos, ¿no? Y que tiene que ver con las necesidades o la intención de lograr cierto género específico. Y entonces conocer las características de algunas formas poéticas, por ejemplo, nos sirve para que podamos responder algunas que otras preguntas que de pronto se pueden llegar a presentar de forma muy concreta, ¿no? De forma muy específica. Entonces aquí tenemos en un primer momento el concepto de metro o métrica, ¿no? Entonces recuerden, el metro es la medida de los versos y la medida de los versos se va a contar en sílabas. Entonces la métrica o el metro tiene que ver con el número de sílabas que encontremos en cada verso. Y hay una serie de elementos que nos permiten determinar el conteo de las sílabas, ¿no? ¿Cuáles son esos elementos? Pues algunas cosas que ustedes ya conocen. La presencia de diptongos, de triptongos y de hiatos es importante para determinar la extensión de sílabas en un verso. Ya saben que si hay diptongos, terminamos juntando vocales y eso puede alterar la cantidad de sílabas. Lo mismo si hay hiatos, ¿no? Entonces, aquí tenemos un breve concepto, pero ya ustedes saben bien a qué nos referimos con respecto a ello. Entonces, ese es un primer elemento. Los diptongos, triptongos y hiatos nos determinan de forma más concreta la extensión de los versos. Lo otro son las sinalefas, que las sinalefas son cuestiones muy particulares de los textos poéticos y aquí se los explico más o menos, que tiene que ver con cuando una palabra termina en sonido vocálico y la siguiente inicia con el mismo sonido vocálico, ¿no? Y tenemos algunos ejemplos con el mismo o con un sonido vocálico diferente en realidad. Entonces, si tengo dos vocales juntas, donde una representa el final de una palabra y otra representa el inicio de la siguiente, voy a terminar generando ahí una sinalefa. Y la sinalefa no es otra cosa más que representar a dos partes como una sola sílaba. Y ahí tenemos los ejemplos, ¿no? Y el oriente se le humilla, les pongo acá, que es el ejemplo o un segmento de simplemente un verso. ¿Cuántos versos podríamos llegar a contar en un principio si no consideramos el aspecto de la sinalefa? Podríamos pensar que i es es una sílaba, perdón, el es otra sílaba, o, rien, te, se, le, u, mi, ya, ¿no? De pronto, si no tenemos consideración de estos aspectos de la sinalefa, podríamos pensar que están conformados los versos por ocho sílabas. Perdón, por 10 sílabas, que son los que contamos ahorita, pero la realidad es que aquí nos vamos a encontrar en concreto con 8 porque y, que es una conjunción, tiene sonido vocálico y la siguiente palabra inicia con sonido vocálico. Entonces, esta es una sola sílaba y él es una sola sílaba, ¿no? Y luego lo mismo sucede en le humilla. Le termina en vocal, humilla, inicia con sonido vocálico, entonces esta es una sola sílaba. Leu, ¿no? Específicamente. Lo mismo sucede en el ejemplo de abajo. Esta vida es un misterio. Da y es están conformando a una sola sílaba, por las razones que ya estamos mencionando, ¿no? Termina vida en vocal y es inicia en vocal. Entonces, estas son las sinalefas. Son aspectos como diptongos, pero que son de palabras diferentes, ¿no? Esa sería un poquito la situación o la diferencia. Sabemos que el diptongo se encuentra en la misma palabra, pero la sinalefa es como si lo quieren relacionar con el diptongo está bien, pero pensando en que estamos finalmente uniendo dos palabras con ese diptongo, ¿no? Que en realidad, les reitero, es una sinalefa, ¿vale? Entonces, vamos a marcar aquí nada más como extra que esto es una sola sílaba y el y leu es otra sílaba y daes es otra sílaba. Efectivamente, como si todo estuviera junto, ¿no? Pero evidentemente son dos palabras distintas. Bien, entonces estos serían aspectos de la sinalefa y que determinan la extensión o la métrica de un verso. Entonces, esa sería la métrica, recuerden, la cantidad de sílabas en una palabra, en un verso, perdón, no en una palabra. Déjenme borro esto y pasamos a la siguiente diapositiva. Digo, en la siguiente seguimos hablando un poquito de este aspecto que tiene que ver con la sílaba final y que también es un factor que puede determinar la métrica de los versos. Y esto finalmente, más que la sílaba, es más bien, perdón, la palabra, ¿no? La palabra final. Si la palabra final de un verso es aguda, le sumamos una sílaba. Si la palabra final de un verso es grave,
se queda con el mismo conteo de sílabas. Y si la palabra final de un verso es esdrújula, se resta una sílaba. Y aquí tenemos ejemplos de esto, ¿no? Tiemblas del Ártico. Este verso termina con la palabra Ártico, que es esdrújula, lo que implica que al conteo de sílabas de ese verso le tengo que restar uno. Tiemblas del Ártico, ¿no? Son seis. Pero como la última palabra es esdrújula, le resto uno y realmente este verso se queda con cinco sílabas. Tú que al estío. Ahí tenemos varios elementos que ya hemos mencionado, ¿no? Aquí en el que al es una sinalefa y en estío tenemos un hiato, ¿no? Entonces, tú que al es ti o cinco sílabas. Es grave, ni suma ni resta, ¿no? Se queda exactamente igual. Y prestas calor. La palabra calor es aguda, lo que implica que como el verso termina con una aguda, le vamos a sumar una sílaba. Prestas calor. Finalmente, 4 más uno nos dará una sílaba de 5 versos, ¿vale? Entonces, esto es nada más para que conozcan algunos aspectos de cómo la métrica de los versos se puede ver modificada por distintos factores o por distintas cuestiones. Ah, ok. Por aquí pregunta una de sus compañeras que qué pasaría si tenemos un verso donde de pronto se llegara a dar esta construcción que dice, la he usado específicamente. Entonces, en cuanto a la sinalefa se refiere su compañera, ¿no? Porque aquí podemos ver la termina en vocal, tiene inicio de sonido vocálico y usado también tiene inicio con sonido vocálico. Ahí, de forma concreta, lo que se supone deberíamos hacer si tuviéramos una sinalefa que pudiera aparecer con tres componentes o dentro de tres palabras, por decirlo de alguna forma, eh, no se considera de esa forma, ¿no? No se considera de esa manera. Digamos que ahí nada más podríamos unir dos elementos. Solo podemos unir entonces con la sinalefa dos elementos y entonces una sola sílaba sería la E específicamente y usado ya tendría su propio conteo de sílabas. Por lo tanto, esto tendría una división silábica parecido a esto, ¿no? La he usado serían en realidad cuatro sílabas, ¿no? Aquí estaríamos hablando de cuatro, pero porque no podemos meter tres palabras en una sola sinalefa, por decirlo de esa forma, ¿vale? Entonces, esa es la cuestión. No es, pero aparte no es muy común, o sea, no es como muy habitual que de pronto nos podamos, perdón, llegar a encontrar con este tipo de aspectos, pero solo representaríamos dos, el inicio y el final de una palabra, ¿no? Porque si no, aquí tendríamos inicio, final, más bien final, inicio, inicio, ¿no? Como dos inicios, cuando en realidad solo podemos tener final e inicio, ¿vale? Entonces, solo dos componentes ahí para la sinalefa. Supongo, profe, que las sobresdrújulas siguen la misma regla que las esdrújulas. Sí, las sobresdrújulas siguen la misma regla que las esdrújulas, pero igual, ¿no? No es muy común encontrar un verso que tenga como ubicación en último componente a una palabra sobresdrújula. Si ni siquiera es común encontrar una palabra esdrújula realmente al final de un verso, menos todavía una palabra sobresdrújula. Exacto, por aquí dice uno de sus compañeros, ¿no? Que la información que estamos compartiendo ahorita efectivamente tiene que ver más con la intención de que ustedes puedan eh, usar toda la información que les estamos proporcionando para aplicarla en alguna u otra medida o de alguna u otra forma en los exámenes, en las secciones de comprensión, ¿no? O sea, esto que estamos revisando ahorita no tiene la intención de que ustedes memoricen cada uno de estos aspectos y que finalmente se les vaya a preguntar de forma directa en el examen, ¿cuántos versos tiene esta sílaba, perdón, cuántas sílabas tiene este verso, ¿no? O cómo se llama este verso con 14 sílabas, o cómo se llama una estrofa compuesta por 8 sílabas, por 8 versos, donde cada verso está conformada por por 8 sílabas, ¿no? O sea que finalmente tiene que ver con estructuras poéticas muy concretas. Esos aspectos no se los van a preguntar. Simplemente es correcto
lo que sucede con esta información es que les permite tener una comprensión y una visualización un poquito más amplia, en este caso de los textos poéticos, ¿no? El hecho de que ustedes puedan entender cómo se construye un texto poético, cuáles son sus características en cuanto a la rima, en cuanto a la métrica, les ayuda a que de pronto puedan ver algunas cosas o darse cuenta de algunas cosas que normalmente si no tuvieran toda esta información, a lo mejor no podrían notar, ¿no? Y entonces estos son aspectos que pueden resultar de relevancia al momento de la comprensión de un texto poético o cuando hablemos de las características de los textos épico-narrativos, pues también serán características que nos puedan permitir entender en otra medida o en su conjunto con toda esta información de forma diferente a los textitos que nos estemos enfrentando, ¿no? Entonces va más por ahí la cuestión de abordar estos temas y no tanto con la intención de que ustedes memoricen absolutamente toda esta información y que les vayan a preguntar directamente por estos temas. El apartado más temido del examen, el verdugo de cada aspirante. Ajá, la parte de lectura, pues ya sabemos que es la que normalmente más se les complica, ¿no? Bueno, entonces aquí ya tenemos algunos aspectos que tienen que ver con la métrica. Entonces, en resumen, ¿qué sabemos o qué estamos contextualizando para la métrica? Es el número de sílabas en un verso, ¿vale? Y ese número de sílabas en el verso se puede ver modificado por la presencia de hiatos, de diptongos, de sinalefas o de si la última palabra del verso es aguda, grave o esdrújula, por ejemplo, ¿no? Esos aspectos son determinantes para la métrica, ¿vale? Entonces, esa sería en la cuestión resumida de estas primeras diapositivas que acabamos de mencionar. ¿Qué otras características vamos a comentar? La rima. La rima, recuerden que existen rimas asonantes y consonantes. Pues es que es algo muy subjetivo, ¿no? Antes de que empecemos a hablar de los aspectos de la rima, respondo la pregunta de uno de sus compañeros que plantea si es más difícil la parte de comprensión o si es más difícil la parte de redacción. Les digo que es algo subjetivo porque dependerá de cada uno de ustedes y de sus habilidades, ¿no? Eh, yo creo que la parte de comprensión generalmente es la más complicada, pero créanme que no, yo creo que no tiene que ver con ustedes, o sea, tiene que ver con ustedes, pero no de forma directa, ¿no? El hecho de que se dificulte un poco la parte de comprensión no es tanto su culpa, eh, es la culpa del sistema educativo, ¿no? Esa es la cuestión ahí, que han vuelto la literatura en el sistema educativo una clase o una materia, como la quieran referir, que les parece simplemente aburrida, les parece simplemente tediosa, pesada, porque los obligan a leer textos que seguramente por los que no tienen mucho interés. Ah, pues, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan de este texto de de una mujer que nos refiere la mentira de la cultura, algo así se llama, no me acuerdo exactamente el título del texto, pero nos habla de eso, ¿no? De cómo las instituciones y los gobiernos han fallado en el intento de acercar la cultura a la población mexicana porque pretenden que consumamos como cultura únicamente textos que son canónicos, que se espera que deban ser conocidos y lo que realmente nos interesa lo consideran como algo no apto, algo que no es digno de ser conocido, algo que no representa conocimiento, algo que no representa cultura, ¿no? De forma concreta. Sé que salió en el 12, pero no sé si también salió en el más reciente, pero no tiene mucho que lo revisaron. Entonces, puedo pensar en ese ensayo justo, ¿no? En ese textito que plantea esta cuestión. Y por eso la parte de comprensión es complicada para muchos de ustedes, porque los han obligado a leer cosas que simplemente les han dicho que son las importantes y que a lo mejor si les permitieran leer algunas cuestiones que simplemente llamen su atención y que les interesen más, probablemente de esa forma podrían desarrollar mejor un gusto por la lectura o si no un gusto, por lo menos una práctica constante de la lectura, ¿no? Entonces, ese podría ser un factor o un aspecto. Y entonces, como no leen cosas que les interesen, pues dejan de interesarse por la lectura en general y no descubren cuestiones que finalmente sí les permita desarrollar este gusto o este interés por la lectura, ¿no? Y entonces, como no leen, pues empieza a complicar más la comprensión de los textos mismos, ¿no? Entonces, esa sería un poquito la cuestión ahí.
Ajá, ese texto justo, Carreño, un texto que cuestiona lo que realmente es la cultura, ¿no? Por ahí estamos hablando de ese texto como referente. Entonces, a lo que voy con todo esto, y volviendo a la pregunta de su compañero, de si es más difícil una u otra cosa, pues le reitero, depende de sus habilidades, de sus aptitudes y de cada uno de ustedes. Para aquellos que han tenido la fortuna de que a lo mejor en casa les inculcan o les fomentan la idea de leer o que han tenido por alguna maravillosa razón buenos maestros de lectura o de redacción en la secundaria o en la preparatoria y que sí han logrado despertar en ustedes cierto interés, pues tienen como más habilidades que otros, ¿no? Que otros de sus compañeros. Entonces, para ellos, pues a lo mejor no es tan complejo o no puede, no representa tanta complejidad como para la mayoría. Y en cambio, los que no están muy interesados porque no han descubierto la maravilla de los textos o de la literatura en general, eh, pues les cuesta un poquito más de trabajo, ¿no? Porque están iniciando apenas en este camino. Pero créanme que en el momento en el que ustedes desarrollen como este, les reitero, no se trata de que les guste leer, sino que simplemente desarrollen una capacidad de lectura y un compromiso, ¿no? Porque al final es un compromiso. En su carrera van a tener que estar leyendo, les guste o no, todos los días, ¿no? Y se van a desvelar leyendo. Y van a vivir el resto de su vida leyendo porque se tienen que actualizar constantemente como médicos. Entonces, eh, pero bueno, yo quiero pensar que como ya van a estar leyendo cosas que son de su interés, que les gustan, pues entonces el acercamiento a los textos va a ser diferente, ¿no? Va a ser positivo en este sentido. Ahí nada más el problema es que, pues como de pronto no tienen mucha experiencia en la lectura, al principio al menos van a estar interpretando cosas de forma equivocada y a lo mejor entienden de forma distinta el procedimiento y lo terminan haciendo mal. No sé, ¿no? O sea, son cuestiones que a las que se podrían llegar a enfrentar en un principio, pero poco a poco, con la práctica, tienen que mejorar, ¿no? Y van a tener que mejorar de forma concreta y pues es importante para su disciplina, ¿no? Para su área. Dense cuenta cómo realmente la lectura va a ser parte fundamental de su vida como médicos. Y por eso yo luego les comento, ¿no? Si no les gusta leer y no están dispuestos a leer, pues a lo mejor no deberían estudiar medicina, ¿no? Porque es, les reitero, parte fundamental de su preparación y de su vida profesional, ¿no? Eh, tienen que estar investigando constantemente cosas y actualizándose, ¿no? Entonces, ahí hay un aspecto que es importante y que deben tener en consideración. Y ya, pues finalmente la parte de redacción, pues todos son reglas, ¿no? Entonces, si conozco las reglas, pues será mucho más sencillo. Entonces, en ese sentido, podríamos considerar que la parte de redacción, la sencillez de eso radica en que si yo conozco la regla y la manejo, voy a poder responder de forma correcta a todos o la mayoría de los cuestionamientos. Y en cambio, los aspectos literarios, pues luego también entra mucho la parte interpretativa, ¿no? Y la parte interpretativa, pues es muy distinta para cada uno de ustedes. Pero recuerden que los textos en sus exámenes no buscan mucho la interpretación. Los textos en sus exámenes, como ya lo han podido notar, buscan que sepan localizar información concreta y que sepan identificar conceptos concretos que se les proporcionan en el texto. Sí se han dado cuenta de eso, ¿no? Como no se trata mucho de que, ay, hazte una teoría o elabórate ahí una cuestión ahí magnificente, maravillosa y hace el análisis más detallado del texto. No se trata mayormente de eso, ¿no? Se trata mayormente de identificar información, de poder localizar datos de forma efectiva, de forma eficaz en un texto. Y eso es lo que mayormente les evalúan, al menos en el examen de admisión, ¿no? Entonces, no se preocupen mucho por la complejidad, sino más bien por hacer lecturas detenidas que les permitan identificar los elementos necesarios para responder las preguntas. Pero bueno, ya nos salimos del tema. No nos salimos, simplemente nos desviamos un poquito, pero yo sé que muchos de pronto tienen estas cuestiones en la cabeza, ¿no? Como estas dudas de qué pasa con los textos, cómo puedo mejorar, qué tengo que hacer. Ya se los he comentado, ¿no? Todo se reduce a que lean, ¿no? Lean en la medida de lo posible lo más que puedan, ¿vale? Vamos a terminar por lo menos el día de hoy con las características de la rima y los tipos y ya lo dejamos aquí para el día de hoy, ¿vale? ¿Qué pasa entonces con la rima? La rima es esta igualdad
o la semejanza de sonidos que va a existir entre los distintos versos del poema, ¿no? Puede ser entre la rima común entre dos versos, entre tres, entre cuatro. Entonces, muchos versos dentro de un poema pueden compartir esa semejanza de sonido o esa semejanza fonética al final de los versos de forma concreta. Y como les estaba comentando, existen las rimas consonantes y las rimas asonantes. La idea de las rimas consonantes es cuando tanto vocales como consonantes coinciden en sonido, ¿no? Se repite tanto las letras vocálicas como las letras consonantes al final de la palabra en los distintos versos. Y aquí tenemos un ejemplo donde se presentan rimas consonantes. Violante, aprieto, soneto, Dante, ¿no? Entonces vean cómo la terminación en las últimas palabras de los distintos versos es la misma. Tanto hay esta coincidencia, les reitero, de sonidos vocálicos como de sonidos consonánticos. Ante, ante, para violante y delante. Y eto, eto, para aprieto y soneto, ¿no? Entonces ahí pueden notar cómo la repetición de sonido es igualita, ¿vale? Luego, las rimas se representan por letras. Entonces, la primera rima que aparezca va a ser una letra A. La siguiente rima diferente va a ser una letra B. Si hay otra rima diferente, va a ser letra C. Si hay otra diferente, va a ser letra D. Y así, según la variación de rimas o la cantidad de rimas que se puedan encontrar. Estas letras se pueden representar en mayúsculas o en minúsculas. En mayúsculas, cuando los versos son de arte mayor. ¿Cuándo dijimos que los versos son de arte mayor? Lo acabamos de mencionar ahorita, ¿no? Claro. Más de 8, o sea, 9 o más, ¿no? 9 o más sílabas en el verso. Y aquí como estos son de 11, pues podemos decir que son de arte mayor y por eso se representan en mayúscula. Más bien, lo que tú describes son los versos de arte menor, Chavarrieta, ¿no? Entonces, los versos de arte menor son los que tienen 8 o menos sílabas. Y ahí la letra se representaría con minúscula para indicar que es arte menor de forma concreta, ¿vale? Entonces, bueno, aquí ya tienen algunos ejemplos. Tenemos dos rimas diferentes, ¿no? Ante y eto. Entonces, siempre que me encuentre la rima ante en el poema, voy a escribir la letra A, porque sería la primera rima. Siempre que me encuentre la rima eto en el poema, sería la rima B. Y nada más dependiendo de los versos que tengamos, usaré una mayúscula o usaré una minúscula, ¿no? Entonces, no sé si tengan alguna pregunta con respecto a lo que hemos planteado hasta ahora o quieran agregar o comentar algo antes de terminar por el día de hoy. ¿Todo claro hasta ahora? Bien. Entonces, quiero de subirles las diapositivas del